nosotros Juan Carlos Limia Mateo, es gerente del Instituto Municipal de las Artes Escénicas del IMAE. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Juan Carlos, bienvenido a Córdoba TV. Vienes a hablarnos de, de uno de los grandes buques insignia de la ciudad de Córdoba, el Festival de la Guitarra. Sí, es verdad que el festival tiene ya una longevidad suficiente de 32 años, ¿verdad? Y con el paso del tiempo ha conseguido situarse entre los grandes hitos y no el gran hito cultural de la ciudad. Si hacemos un poquito de memoria, cuando eras elegido para el cargo, para ponerte al frente del IMAE, reconocías que te había sorprendido de alguna manera, a pesar de tu profundísimo conocimiento, no solo directamente dentro del Gran Teatro, sino vinculado a este ámbito dentro del Ayuntamiento. Son muchísimos años, muchísima experiencia trabajando, a pesar de que tú te licenciaste en psicología, ¿no? De alguna manera la vida te llevó por otra parte, ¿eh? Pues sí, la vida me ha llevado por campos muy distintos. Yo, en efecto, me licencié por psicología en la Universidad de Sevilla y vine a Córdoba a trabajar y vine contratado naturalmente como psicólogo. Y ya posteriormente, a inicios de los 90, con algunos cambios internos que hubo en el ayuntamiento, pues sin salir de mi ámbito de trabajo, pero con otros ámbitos municipales, en este caso el de la cultura, y pues se ve que a mí me gustó y a otros también les gustaron y nos quedamos juntos. Dilatadísima andadura en el campo de la gestión cultural, que te lleva a abrir una etapa muy singular, ¿verdad? Porque te pones al frente, como decíamos, como gerente del IMAE, en un ciclo nuevo en el cual se integraba el Teatro Góngora y en el cual contábamos ya con una tríada, ¿no?, de espacios escénicos, algo que para un cordobés pues es una cosa totalmente novedosa, ¿no? Sí, es verdad que coincide, como bien dices, coincide el momento de mi llegada a esta responsabilidad con la puesta en marcha o reapertura del Teatro Góngora, ¿no? Con lo cual esto permite muchas posibilidades desde el punto de vista de las artes escénicas en la ciudad, y también, por qué no decirlo, incrementa la responsabilidad y las dificultades de gestión en unos momentos como los que estamos atravesando, que no son especialmente fáciles, pero bueno, eso es un atractivo, la posibilidad de mover esa triada, como tú bien dices, y de irla moviendo de casillas, de irlas complementándolas, de irlas alternando, tiene un atractivo para un gestor muy interesante, ¿verdad? Uno de los objetivos que había, Juan Carlos, en su momento era dotar a cada espacio de cierta peculiaridad, ¿no?, de cierto carácter. ¿Crees que eso se ha podido conseguir ya o hay que seguir trabajando en ello? No, yo creo que no se ha conseguido. Seguramente, obviamente hay que seguir trabajando, pero yo matizaría esos primeros propósitos, de los cuales yo mismo fui partícipe de ese enunciado, ¿verdad? Porque habría que matizar. Por ejemplo, en el caso de la sequía, pues es un caso muy singular respecto a los dos teatros. Es un teatro que podríamos decir, aparte que es al aire libre, eso es una obviedad, ¿verdad?, que es puramente estacional, por lo tanto darle una especificidad muy concreta desde el punto de vista del arte escénica no es fácil. Otra cosa es que allí, por su capacidad de aforo y por esa gran capacidad, no solo de aforo que he dicho, también escénica, pues puedan organizarse conciertos o espectáculos, no solo conciertos de otros formatos, pero tendrá más que ver con el formato y con la estacionalidad que con tal o cual especificidad en el campo de las artes escénicas. En el caso de los otros teatros sí podría darse esa opción. No es fácil, seguramente habrá que investigar y trasladar más, como tú dices, pero en efecto se está intentando. No obstante, en el caso del Góngora se está intentando una cosa que efectivamente sí que lo hace específico en ese campo, aunque no solo se hace eso, y es que es donde están albergando, donde están recalando el inmenso colectivo de creadores y de artistas cordobeses. Sí que eso lo hemos focalizado muy en el Teatro Góngora. No es que no haya alguna actuación de este tenor en el Gran Teatro, pero básicamente las agrupaciones, creadores y artistas cordobeses están teniendo en el Góngora su casa.
Bueno, también te encontrabas, Juan Carlos, con otro reto, colateralmente, la delicada situación que en aquel momento vivía la Orquesta de Córdoba, una situación de cambio, digamos. ¿En qué momento está ahora mismo la orquesta? Bueno, la Orquesta de Córdoba, como ustedes saben, yo se lo diré, ¿no?, y también a los telespectadores, o sea, el IMAE y la Orquesta de Córdoba son organismos totalmente distintos. No tiene nada que ver uno con el otro, aunque ciertamente el ayuntamiento está en ambos. Hay una vinculación. vinculación. IMAE, porque es el único y mayoritario socio y accionista, ¿verdad? Y en el consorcio de la Orquesta de Córdoba, porque participa a partes iguales con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es verdad que a veces puede haber una confusión, yo quería aclararla, porque el IMAE, y en concreto el Gran Teatro, lo que hace es ser receptáculo, es acoger y servir de sede tanto de ensayos como de la temporada de conciertos de la Orquesta de Córdoba, ¿no? Bien, dicho esta apreciación, pues, hombre, la Orquesta de Córdoba efectivamente atraviesa unos momentos, mantiene algunos problemas que son ya seculares, ¿no?, como por ejemplo los del espacio, ¿no? Y seguramente pues se le han añadido otros problemas que han saltado recientemente a la prensa, pues que tienen que ver con las dificultades económicas que pasan el conjunto de las administraciones públicas, y en este caso particularmente por un problema, parece ser, de técnica presupuestaria o de modelo de financiación distinto que ha elegido la Junta de Andalucía, y que debe estar viendo algún problema que otro, espero que se solucione cuanto antes. La orquesta es un bien de primera magnitud cultural de la ciudad, y nosotros como IMAE queremos seguir siendo unos cómplices y unos socios magníficos. Por eso decíamos que colateralmente os afecta, aunque evidentemente, como bien decía, son dos entidades totalmente distintas. Bueno, 32ª edición ya del Festival de la Guitarra, que se va a celebrar, desarrollar desde el 3 hasta el 14 de julio, la primera quincena de julio, antes del parón veraniego. Bueno, ¿cómo asumes este proyecto? Porque mira, la verdad es que si nos ponemos a mirar otros eventos, por lo menos este año se ha podido contar con la misma dotación presupuestaria, o aproximadamente, ¿no? Bueno, se ha contado, se ha contado en términos cuantitativos. Hemos cometido la osadía de tener incluso algún espectáculo más y alguna clase magistral más, o sea que por lo tanto, en ese sentido, el nivel en tanto de cantidad se ha mantenido. A pesar de como se pueden figurar todos los espectadores, de las inevitables restricciones presupuestarias que esta edición tiene respecto a la pasada. Y yo creo que el nivel de calidad, en un momento muy difícil para la cultura, para las artes escénicas en general, yo creo que tiene, yo diría que tiene un nivel notable. No quiero ser demasiado presuntuoso, tampoco quiero caer en una falsa modestia. Creo que el calificativo de notable respecto a la calidad de los artistas y de cómo se han organizado los distintos ciclos y las actividades complementarias, el programa formativo, yo creo que se lo merece. Estamos en un festival donde van a pasar algunas de las figuras más relevantes de la escena española y también internacional. Estamos en un festival donde se ha equilibrado muy bien el uso de los tres espacios, casi están proporcionados el número de conciertos entre cada uno de los tres, donde se ha equilibrado bien la guitarra clásica con la guitarra flamenca, con otras guitarras. Sí, porque esa es una de las grandes novedades, ¿verdad, Juan Carlos? La irrupción, por ejemplo, del mundo del jazz e incluso de otros instrumentos, no solo de otras músicas, ¿no? Sí, en términos hay una novedad, un ciclo que en efecto es una novedad absoluta, y es el ciclo que llamamos cordofonía. Lo que hemos intentado hacer, esto es algo que el festival lleva haciendo mucho tiempo, a veces se consigue más, a veces menos, que evidentemente desde sus orígenes hasta aquí pues ha estado abriendo permanentemente el abanico y sus posibilidades de expresión, ¿no? Bien, pues este año lo que hemos cogido es adentrarnos en el mismo territorio de la guitarra y mirar qué pasa en ese mismo territorio a su alrededor. ¿Qué está pasando con instrumentos que son hermanos, primos hermanos de la guitarra, ¿no? Estos cordófonos, ¿no? La guitarra, como saben,
es un instrumento cordófono, de la familia de los cordófonos. Bueno, pues hemos dicho, bueno, ¿y por qué no organizamos un ciclo dedicado a esos instrumentos, ¿no? Y esta es una de las grandes novedades. Hay 4 conciertos, uno de ellos de un trío local, que lo protagoniza un arpa, es un cordófono de los bellísimos, seguramente morfológicamente uno de los instrumentos más bellos del mundo. El segundo de los conciertos lo hará la vihuela, que es un instrumento renacentista, muy emparentado con la guitarra, y de una sonoridad muy especial. El tercero de los conciertos lo van a protagonizar 3 laúdes, que es lo más parecido a la guitarra para nosotros, digamos, para el mundo mediterráneo. 3 laúdes, los 3 laúdes, las tipologías de laúdes que se tocaban en la Edad Media en toda Europa y en la Europa del Asia Central, la parte de Turquía, la parte más europea del Asia. Y por último, un 4º concierto que lo va a protagonizar un timple, es el timple canario, ¿no? Que es una derivación evidente también de la guitarra, un instrumento muy, muy hermoso. Muy bien, y además al hilo de esta novedad tenemos que hablar de esa exposición, ¿verdad?, de Luis Delgado, esa Cuerdas Insólitas, una mirada a los cordófonos, que también está muy ligada a este concepto, ¿no? Y que además permanecerá prácticamente todo lo que dure el festival en el Teatro Góngora. Efectivamente, justo como bien has dilucidado, entronca perfectamente con lo que acabamos de hablar, ¿no? Hemos querido reforzar ese ciclo y en ese mismo espacio. Ese ciclo será en la sala Polifemo, la sala más coqueta, más pequeña y hermosa de las que tenemos ahora mismo, y la hemos querido emparentar con una muestra de la colección del Museo de Luis Delgado, que es uno de los grandes museos de la cuerda que hay en España, y de la cuerda, y no solo de la cuerda, y de otros instrumentos de carácter medieval, ¿no? Y bueno, vamos a ver cosas muy simpáticas, algunos instrumentos muy desconocidos para nosotros, ¿no?, para la mayoría de la gente. Bueno, el festival sigue manteniendo su esencia, monográfico y diverso, lúdico y formativo también. ¿Qué aspectos, hablábamos de novedades, pero qué aspectos, Juan Carlos, se han querido mejorar con respecto a otras ediciones? Ya es difícil porque son muchísimas, ¿verdad?, una treintena. ¿Y qué otros aspectos, digamos, en ellos se ha dicho, no, esto no se toca porque es inmejorable o de momento no hay nada que lo pueda superar? Bueno, en efecto, la verdad es que el festival, por su historia, por el enorme pozo que tiene, y que se ha demostrado por la crítica, por el público, que tiene, está muy consolidado. Es un engranaje bastante perfecto. Que aquí, ¿no?, es la palabra, hay que consolidarlo, eso está ya muy consolidado. De manera que cuando algo está muy consolidado, tienes que actuar como un cirujano de cerebro, o sea, una pinza muy fina, tienes que tocar muy fino, porque si no puedes meter enormemente la pata, ¿no? Claro. Entonces la estructura está muy consolidada, en efecto, y aquello que funciona no hay que cambiarlo, sino mejorarlo. Pero siempre puedes y debes intentar mejorar o incorporar algún cambio. Por ejemplo, en el caso de los cursos formativos, hemos querido modificar una parte del claustro, pero no porque esa parte del claustro haya demostrado incompetencia o falta de atractivo para los alumnos de los cursos anteriores, sino porque parece razonable que el claustro de profesores se vaya refrescando cada X tiempo. Y eso no significa, insisto, de mérito alguno para los que en esta edición no nos van a acompañar y nos han estado acompañando otros años. Eso es una de las novedades, en este caso, del curso de formación. Y otra de las novedades, hemos hablado antes de cordófonos, y la otra novedad que yo creo que es muy interesante de destacar, es una aportación además muy personalísima del presidente, del concejal, señor Moreno Calderón, es hacer obra de encargo para guitarra, que es lo que abrirá el festival, de forma que abramos el camino a incrementar la literatura musical dedicada a la guitarra. Esta será la primera de, esperamos, muchas composiciones que pueda tener, de forma que el festival sirva también para aumentar esa literatura musical en torno a la guitarra. Que sea también un espacio de construcción, ¿no?, de creación propia de cara al futuro, ¿verdad? Efectivamente. Creo que además el encargo, se le podían haber encargado seguramente muchísimos grandísimos compositores, ¿no?,
desde luego que se le han cargado bastante los top ten, es uno de los grandísimos compositores de música clásica contemporánea en España, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto en la idea y en la elección, que también ha partido del propio presidente. Otro elemento diferenciador, o este año, por ser precisamente el centenario del nacimiento de Sabicas, de Agustín Castellón Campos, es que sobre él, sobre su figura, van a pivotar gran parte de los cursos y de las ponencias, ¿no? Sí, esta, si no recuerdo mal, creo que es la 11ª edición de las jornadas de estudios, ¿no? Y cada año, como saben, se va dedicando a alguien muy relevante en el mundo de la guitarra, ya sea intérprete, compositor o estudioso. Bien, justamente me permite un ligerísimo paso atrás. Esto es justo lo que queremos hacer también con la composición, dejar un legado, igual que estamos dejando con esta jornada. Lo importante de esta jornada, además de hacerla como no, es que después dejan un pozo, dejan una bibliografía que es una bibliografía clave para estudiosos del tema. Claro. Este año, pues es que tocaba Sabicas. Sabicas es uno de los grandísimos de la guitarra flamenca, innovador absoluto, navarro, que tuvo que exiliarse en la guerra, como muchísimos, que hizo prácticamente su carrera completa en Estados Unidos, pero que forma parte del elenco y de las figuras señeras en la que se han mirado buena parte de los guitarristas de la segunda mitad del siglo XX en España, los guitarristas flamencos, ¿no? entre otros, por ejemplo, Manolo Sanlúcar, que será uno de los protagonistas de esas sesiones de las jornadas de estudio. Y otro elemento también que hace que el Festival de la Guitarra sea muchísimo más que grandes conciertos con lo más granado del panorama nacional e internacional es, por supuesto, la apuesta por los jóvenes creadores a través del concurso internacional de la guitarra, el Festival de la Guitarra, mejor dicho, y también esa publicación del volumen 10, vendría ya el 10º volumen de los nombres propios de la guitarra, ¿no? Dedicado este año a Angelo Giardino, ¿no? Sí, tanto, bueno, lleva más tiempo las jornadas de estudio, en efecto, el año pasado se dedicaron a Gilardines, se presenta la edición este año, y lo del concurso es una cosa que lleva menos tiempo, lleva 4 o 5 ediciones, y bueno, no pretendemos con esto, seamos francos, no pretendemos con esto crear un grandísimo concurso, esa no es la idea, ¿no? Pero sí que sea un acicate, un estímulo para los alumnos que vienen a nuestros cursos, y que eso sea una manera un poco pues casi de entrenarse, de juego competitivo. Este año tiene una novedad, y es que vamos a permitirle, para aumentar esas posibilidades y esos estímulos, vamos a permitirle a los alumnos del conservatorio que, aunque no se hayan matriculado, por las razones que sean, en los cursos del festival, puedan participar, no obstante, mediante una inscripción en este concurso. Como vemos, un abanico completísimo. Evidentemente las entradas ya podemos obtenerlas, conseguirlas desde el Gran Teatro, también las diferentes, la página web del Gran Teatro, ¿verdad?, nos va a remitir, la página del IMAE, mejor dicho, a las diferentes webs donde poder adquirir estas localidades. Decíamos, un evento muy completo, que desde luego no es el primer gran evento que tú organizas, ¿verdad? Ahí están, ahí quedan para la historia esas bienales de fotografía y muchísimos otros encuentros. Lo que sucede es que el Festival de la Guitarra es algo especial, es una marca registrada ya casi de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, es un reto inmenso para mi carrera profesional y yo estoy muy satisfecho. He tenido además una enorme suerte, no solo porque el festival tiene ese señorío, sino porque tiene un equipo detrás magnífico, un equipo que es muy solvente y que es la parte perenne de este árbol, ¿no? Son a veces los que no se ven y sin embargo son los que llevan manteniendo la llama y haciéndola crecer de este festival desde hace años, ¿no? O sea, yo estoy muy a gusto, con una enorme responsabilidad, es verdad que me abruma un poco y bueno, y en unos momentos además en que la situación económica pues no es buena, ha sido pues, la mejor para montar el festival y aún así hemos hecho todo lo que hemos hecho y bueno, y seguramente pues tendremos, por qué no decirlo, ya lo estamos vislumbrando pues ciertas dificultades de taquilla. Nosotros, como lo han tenido el Festival de Cine de Málaga, como lo ha tenido el de Jerez o la misma Festival Taurino de mayo en Córdoba, ¿no?
Hay una evidente bajada de espectadores a espectáculos de muy distinta naturaleza, bueno, pues por las razones sobradamente conocidas. Y como decimos, un festival que tiene, bueno, estos 3 espacios protagónicos, pero bueno, que también se traslada momentáneamente al Palacio de Congresos, ¿no? Porque desde allí van a tener lugar las presentaciones de los trabajos discográficos, ¿no? que llegan este año. Sí, sí. Bueno, el Palacio de Congresos lleva muchos años celebrándose las jornadas formativas, ¿no? Los cursos de formación se hacen allí, es un sitio estupendo. A los alumnos que vienen sobre todo de fuera y a los profesores, pues claro, la posibilidad de asomarse a la puerta y ver la mezquita, pues eso ya es un lujazo impagable. Efectivamente. Vale ya la matrícula del curso, ¿no? Claro. Y bueno, se trataba de intentar concentrar allí algunas, no todas, pero estas actividades de presentaciones, porque era bueno para la propia actividad y era bueno para los propios cursos de formativos que se estaban haciendo allí. Son libres, pueden entrar a su vez turistas que estarán muy próximos. Creíamos que era una de las buenas opciones. En otras ocasiones no se han hecho allí, pero creemos que ese maridaje siquiera espacial de las dos actividades puede darnos juego. Como lo vamos a hacer por primera vez este año, probaremos y ya diremos al final qué pasa.